¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio de La Sobremesa. Estamos aquí grabando a inicios de enero de este año 2025. Como siempre, a mi izquierda tengo el buen Carlos López. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Más a mi izquierda, Jesús Rosales, mejor conocido como Chuy. Buenas tardes. Y su servidor Isidro Salas. Y bien amigos, antes de empezar, pues quisiera decirles feliz año. Ojalá esta sea la primera de muchas reuniones que tengamos para seguir con este proyecto. Igual a todos los que nos están viendo, espero que este año esté lleno de éxito, salud y felicidad. Pero bueno, ¿alguien quiere decir unas palabras antes de comenzar? Siguiendo el orden. Sí, no, pues mira, pues qué bueno es tenerlos de vuelta, la verdad. Okay. Este año empezó con todo, empezó con frillito. Sí. Y pues feliz año a la audiencia, muchas bendiciones este año y a echarle muchas ganas. ¿Y Chuy? Pues igual, digo, bendecido de estar aquí de nuevo. Qué gusto compartir con ustedes y que este proyecto siga el tiempo que aguantemos, ¿no? Mientras los tres estemos Y nos aguanten a nosotros, ¿no? Entonces, no nos aguanten, seguimos grabando. Seguiremos, ¿no? Sí, y pues claro, a quien tiene la gentileza de escucharnos, de vernos, pues agradecerles y desearles lo mejor también para este año que estamos empezando. La gentileza y la resistencia. El aguante. La tenacidad. El cariño que nos tienen que tener para escucharnos, además de lo que conviven con nosotros, lo voy a escucharnos de forma adicional. Eso me hace agradecer más a las personas que no nos conocen y que les aparece la opción de ver este programa, este proyecto, y nos regalan un poquito de ese tiempo. Muchas gracias por eso. Y a los que no les gusta también, ¿no? Perdón. También a las personas. Sugerencias también se agradecen, ¿no? Sí. Comentarios, sugerencias, ustedes denle like, comenten, compartan, por favor. ¿No? Sí. Pero bueno, bien. A ver amigos, creo que estamos llegando a la recta final de este pequeño análisis que hacemos respecto de las causas que con más fuerza expuso el poder político para promover la reforma del Poder Judicial de la Federación. Ya en su momento discutimos sobre la eficacia que la reforma que se aprobó pudiera llegar a tener o no respecto al combate a la corrupción, respecto al combate al rezago que existe en la resolución de los asuntos. Y creo que es momento de hablar sobre la parte que pareciera que era la medular para reformar el Poder Judicial Federal y a los locales, que tiene que ver con esta inquietud de acercar a los jueces, en términos generales, al pueblo. Entonces, veamos que la designación de los titulares del Poder Judicial, jueces, magistrados, juezas y magistradas, sea ahora a través de elección popular, como lo sería con cualquier alcalde, diputado, senador, gobernador, presidente de la República, va a ayudar a acercar el Poder Judicial al pueblo, va a ayudar a que las personas tengan un mayor interés acerca de lo que hace el Poder Judicial, va a acercar a esto que dicen que está separado, que es el pueblo, quien reside en la soberanía nacional, y los titulares de uno de sus poderes, como es el judicial. ¿Qué opinan sobre esto? Pues vamos a cambiar un poquito el orden. Creo que ya empezó Carlos uno, Chuy otro. Creo que me tocaría a mí, pero de modo que me introduzca yo mismo. Si quieres yo te pregunto. A ver, por favor, Carlos. Entonces, para empezar con el tema, ¿qué, y para, digamos, aterrizar la pregunta, y ahora sí empezar con la materia. El acercamiento, de hecho, lo tengo anotado, lo que busca es acercar a los jueces al pueblo. La reforma busca acercar a los jueces al pueblo. O al revés, el pueblo a los jueces. Sí, bueno, es que, de hecho, es un punto importante, porque creo yo que lo que busca la reforma es acercar a los jueces al pueblo, bueno, aunque también se buscaría, como dices tú, en sentido inverso, pero el acercar a los jueces al pueblo me parece que habla de que los jueces, como que se tiene esta idea de que los jueces y magistrados son servidores públicos que, dicho de manera coloquial o de manera simple, sería como que están en su burbuja y no conocen los problemas y las necesidades que vive el pueblo, ¿no? Eso sería buscar acercar al juez al pueblo. Y acercar al pueblo al juez sería que el pueblo conozca quiénes son sus jueces, ¿no? Claro. Y qué es lo que resuelve. Pero bueno, la pregunta obligada es, y que nos pueda ayudar a responderla es, ¿la reforma
consigue esas dos cosas? ¿Qué opinas, Isidro? Híjole. No sé si le consiga, pero sí, evidentemente, el hecho de que las personas tengan que votar por quienes van a ocupar el cargo de juez, de jueza, magistrado y ministras, pues a priori nos hace suponer que por lo menos van a saber quiénes son, ¿no? Lo que se legaba desde algún sector de los poderes políticos era, lo hemos dicho en este proyecto, nadie sabe quiénes son los jueces, ¿no? Nadie sabe cómo llegan al cargo, lo cual pues es falso. Esa es información pública, o más bien era información pública. Los concursos de oposición para acceder al cargo de titular públicos. Se publicaba en el Diario Oficial de la Federación la lista de las personas que pasaban el primer examen de la etapa. También se hacía público la lista de vencedores. Y el Poder Judicial de la Federación, a través de sus páginas de internet, ya sea tanto del Consejo, de la Judicatura Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues tiene las listas de los titulares y en qué órganos han escrito. Esa es información pública. Lo que pasa es que requiere que las personas se acerquen a ellos. Quizás falta publicidad, ¿no? Pero bueno, al cambiar la forma en la cual se designa, pues sí, de alguna manera queremos creer que va a haber más personas que tengan conocimiento respecto a quienes desempeñan ciertos cargos, ¿no? Ahí yo creo que pues, sí podemos decir que es eficaz la reforma en ese aspecto, lo que no sé si es eficiente o qué tan eficiente sea en realidad, ¿no? Creo que un poquito, pero no sé si todo el gasto y todo el costo que tiene la reforma sea proporcional con la publicidad que va a tener quienes desempeñan el cargo de titular del Poder Judicial de la Federación y de los poderes locales, ¿no? Y al revés, la reforma va a lograr que los jueces se acerquen al pueblo. No lo sé. Lo que estoy seguro es que va a lograr que los candidatos se acerquen al pueblo. Y digo candidatos porque una vez que ocupen el cargo, la propia función judicial pues requiere que el juez, entre otras cosas, tenga prudencia, sea paciente, ¿no? Tenga serenidad para resistir embestidas cuando vengan presiones, cuando tenga que resolver algún asunto de trascendencia baja, mediana o alta, tanto a nivel local como a nivel federal. Y no sé si esto puede motivar que algunos titulares consideren que a lo mejor para mantener la imparcialidad y la independencia, pues el estar muy cercano a ciertos grupos políticos, grupos económicos, grupos intelectuales, pues a lo mejor, ¿no? Habrá quienes pueden llegar a la conclusión de que, oigan, es que como persona puedo tener trato con quien sea, pero como soy titular y voy a ser titular las 24 horas del día, pues a lo mejor acercarme mucho a un grupo político, pues puede mermar la independencia, ¿no? Puede mermar la imparcialidad sobre ciertas cosas. Habrá quienes consideren que no, eso es algo del fuero interno que cada titular tendrá que ir resolviendo conforme desempeñe su función. Esa sería, creo que, la primera vista, la primera opinión que tendría así sobre el tema. No, pero señor conductor, por favor. Muy interesante, claro que sí. Bueno, pues siguiendo en mi papel de conductor, fíjate que coincido en todo lo que comentaste. Yo digo, yo sé que no me preguntaste, pero... Perdóname, señor conductor, ¿me permite? ¿Qué opino de mi opinión? Me permite, a ver. Carlos López. Sí. Carlitos. El conductor. El conductor. Bueno, al señor secretario. A ver, ¿crees que el hecho que las personas para acceder al cargo de titular del Poder Judicial de la Federación tengan que hacer una pequeña campaña ayuda a que se acerquen al pueblo? Ok, sí, eso de entrada sí. Sí, de hecho yo ya les, bueno, no sé si se lo he platicado aquí, pero sí, la campaña que, digamos, la reforma permite que pueden hacer las personas que ya quedaron seleccionados como candidatos, claro que de forma
natural va a permitir o va a generar, perdón, que los candidatos se acerquen al pueblo, a sus votantes, ¿no? Entonces, pero eso, aunque pudiera ser bueno o sea, en un primer vistazo, la verdad es que me parece que en última instancia, pues es un despropósito para la actividad jurisdiccional, porque si bien es cierto, eso va a generar que tanto el candidato conozca a su gente y que su gente conozca al candidato. Por gente se refiere a los votantes. Sí, a los votantes, claro, ajá. Pues al final de cuentas, si esa persona es elegida por el pueblo, esta persona se debe al pueblo, sí, en un nivel constitucional, claro, pues se debe a la patria, al pueblo mexicano, pero ¿cómo va a cumplir ese mandato? Pues cumpliendo lo que la ley le dice. Entonces, imaginemos que haya un conflicto en un juicio que va a resolver ese juez y que esté involucrado uno de los votantes y que la otra parte sea otro que no sea de sus votantes. Y ahí les va. Que el que no votó por ese juez sea el que tiene la razón jurídicamente hablando, porque pues, le asiste el derecho. ¿Qué va a hacer el juez? Solo porque él votó por esta persona. O sea, lo correcto sería que el juez resolviera a favor del que votó por él. Eso es un ejemplo inventado, ¿no? Uh-huh. Desde luego que no, el juez sirve al pueblo dándole la razón al que tiene la razón, al que le asiste el derecho. Entonces, ay, no, pero es que votó por mí y que como prueba llegue a foto de la boleta, ¿no? Donde votó por él, pensemos. Claro, me estoy yendo a un ejemplo guajiro, ¿verdad? Claro. Pero digo yo, eso no es un acercamiento al pueblo, eso no es servir al pueblo. Servir al pueblo es, en cuestión de la labor de un juez, es darle la razón a quien resolver conforme a derecho para acceder a la justicia, lo decía el decálogo de Couture. El derecho sea el puente que te lleva hacia la justicia. Cuando tengas que elegir entre el derecho y la justicia, decide siempre por la justicia. Entonces, sí, eso por favor, ahí se la llevan. Pero bueno, es que ya quedó grabado, pero permíteme. Creo que este es el momento para que la sabiduría de las personas que viven más cerca de la naturaleza nos pueden iluminar. Claro. Entonces, a ver, sí. Y no es que viva yo en el bosque. ¿Tú que vives en el bosque? ¿Tú que vives ahí en el río? No, yo hasta ¿qué vives ahí en Santa Catarina, en el río? Hasta donde, a ver, Carlos, de los tres, ¿quién crees que tenga más contacto con la naturaleza en su vida diaria? Se nota desde el sentido común. Y ese es el buen chulo, entonces aquí es, ¿qué nos dice el sentido común? La elección popular de personas juzgadoras permite acercar al Poder Judicial al pueblo. ¿Sí? Bueno, primero yo quiero hacer como una aclaración, ¿no? Claro. Porque estamos hablándolo esto en el contexto de que eso es lo que supuestamente, eso es lo que motivó la elección, la eso fue reforma lo que se expuso judicial. De manera pública. Exacto, ¿no? O sea, que necesitaban que los jueces se acercaran a la sociedad. Y así lo dijeron pues, todos los personajes políticos que la apoyaron, ¿no? Entonces, primero yo diría, ¿qué entendemos por el acercamiento de los jueces a la población? O si lo queremos ver al revés. El sentido común empieza florece. O como también lo han reflexionado ustedes, ¿cómo vamos a entender que la población se pueda acercar a los jueces? Uh-huh. Esto lo quiero entender como si actualmente o durante antes a la reforma, antes a la reforma, uh-huh, los jueces no se acercaran a la población o la población no se pudiera acercar a los jueces. Como si eso fuera un hecho conocido, palpable, comprobado, y que la sociedad no pudiera acercarse al juez, la sociedad no pudiera conocer sus jueces, ni los jueces tuvieran interés en acercarse a la población, ni los jueces quisieran conocer a la población. Uh-huh. Entonces, algo que debo de replicar o de repetir, mejor dicho,
que un juez expresamente se lo dijo a un senador de aquí, al senador del estado, que defendió la reforma. Le digo, ¿cómo van a decir que yo no me acerco a la población si yo celebro audiencias? Y las partes en mi juzgado me conocen porque en cada audiencia yo estoy presente. Entonces no se puede decir que el juez no se acerca a la población. Partiendo de la población que necesita del servicio del juez, ¿no? En el caso de los juzgados federales, los quejosos, ¿no? Entonces, el juez sí se acerca a la población actualmente o antes de la reforma, en mi opinión, sí lo hacía porque él celebraba audiencias. Él se presentaba a la hora del desahogo de las pruebas. Tienen el deber de estar ahí. Entonces, la población no puede decir, en mi opinión, que el juez no se acercaba, mucho menos los que apoyan o apoyaron en su momento la reforma, avalar que el juez no se acercaba a la población. Porque el juez estaba presente en sus audiencias, firmaba las audiencias. Su nombre tiene que aparecer al calce de cada resolución, de cada auto, y pues conoces expresamente quién es él, ¿no? Nombre, firma, cargo. Exacto. Entiendo que en algunos órganos puede haber reglas para que las partes pidan audiencia con el juez. Y a lo mejor puede haber un horario, puede haber algún día determinado en el que el juez los puede recibir. Si a eso nos referimos con el acercamiento del juez a la población, pues esto tiene que ver también con la forma en la que se administra el juzgado, ¿no? A ver, Jesús, tú siendo la persona más experiencia de nosotros tres y con más sentido común también, ¿cuál crees que debe ser la relación que debe de guardar una persona juzgadora respecto a esto que llaman pueblo? ¿Cómo se debe de relacionar con el pueblo? Porque entiendo yo, y ahorita que te escuchaba estaba reflexionando, es que no es lo mismo, o el juez no se puede relacionar de la misma forma dentro del procedimiento con las partes, entiendo yo, a lo que debe tener en relación con esto que llama pueblo. Que creo que no es necesariamente lo mismo. Ajá, entonces, exacto. Por eso te quiero preguntar, ¿cuál crees que debe ser la actitud del juez respecto a las personas que acuden a un procedimiento jurisdiccional y respecto al resto de la población que en ese momento no forma parte de ningún procedimiento? Es que yo creo que, en primer lugar, respecto de quien acude al órgano, al tribunal, al juzgado, el deber del juzgador es escuchar. Ese es su principal deber. A mí me decía un magistrado con el que tuve la oportunidad de trabajar. Dice, cuando alguien se acerca a tu oficina y te pide ser escuchado, te pide audiencia, lo mínimo que debes de hacer es mirarlo. Hacerle saber que le estás poniendo atención. No se vale que la parte venga a tu oficina y tú estés escribiendo mientras él está hablando. Ah, sí, lo escucho. Es una falta de respeto, ¿no? En general es una falta de respeto, sí, no ver con quién estás hablando. Exactamente. Entonces, creo que como personas en una relación, digamos, partiendo del deber del juez y las partes que van a escucharlo, pues por lo menos escucharlo, ¿no? Hacerlo sentir que estás escuchándolo. También tenemos un compromiso de que no podemos o no se puede decir más allá de lo que la propia plática lo permita, porque el juez tiene que guardar cierto sigilo, cierto cuidado con emitir un pronunciamiento anticipado sobre el asunto que está tratando, ¿no? Entonces, también debe de cuidar esa parte para que las partes no se vayan con una idea equivocada de lo que está sucediendo con su asunto, porque el juez tiene que estudiar las pruebas, tiene que analizar lo que dice la contraparte. Pero creo que el primer deber que tiene para yo hablar del acercamiento de las partes, del juez con las partes, pues es el de escucharlo, ¿no? Y claro, ser imparcial. No puedes elegir un favorito por ninguna característica en específico, tampoco hablábamos del grupo de los votantes, de si pertenece al grupo que me apoyó en la candidatura. O sea, creo que eso debe ser totalmente ajeno. Y si lo viéramos ahora respecto del acercamiento con la población en general. Aquellos que no forman parte de ningún procedimiento jurisdiccional. Exacto. Ahí yo creo que el deber del juez es mantener, digamos, a su tribunal o su juzgado con un cierto reconocimiento o con un reconocimiento de un lugar en donde las partes son escuchadas, en donde se emiten resoluciones imparciales, donde no puedes tener miedo de llegar, de presentarte, y fomentarle eso al personal que va ahí. Para que ¿Por qué? Porque una vez que a alguien le haces algo indebido, se corre la voz, ¿no?
y la población en general lo va a escuchar. Igual, si haces bien tu trabajo, la población en general pues debe de escucharlo. Pero eso se transmite a través de tu trabajo. Yo creo que tenemos la fortuna de conocer a un titular con el que hemos trabajado los tres, ¿sí? De quien yo sé que las sesiones son vistas por abogados, son vistas por estudiantes, y se habla bien de su trabajo, porque refleja estudio, porque refleja un compromiso, y no son parte en el juicio. Y a veces saben que va a haber una sesión y ponen la sesión pública para verla, porque saben que su asunto se va a estudiar, que ese asunto que se va a discutir se estudió. Y el compromiso que ese titular asume al analizar el caso, pues es visto por personas ajenas propiamente al procedimiento. Pues creo que ese es el deber que tenemos. No podemos asumir tampoco un compromiso con la población en general, porque lo que decíamos en episodios anteriores, ¿qué le prometes a la sociedad como juez? Que vas a hacer justicia. Que vas a cumplir la ley. Ajá. Eso lo hacemos todos. Bueno, lo deben hacer todos. Incluso es algo que se debería dar por sentado. No debería ser expreso. Todos deberíamos de creer que aquellas personas, todo servidor público, olvida tú jueces, todo servidor público, dentro de su ámbito de competencia, dentro de sus funciones, lo que va a hacer es cumplir con la ley. Ese es un valor que tendríamos que tener dado por hecho y que no fuera cuestionado, ¿no? La realidad es otra, porque personas y seres humanos todos somos distintos y vamos a reaccionar de forma diferente, incluso en las mismas situaciones, pero pues es algo pues, que no deja de ser un poco de triste ver cómo ese que debería ser el principal valor de todo servidor público, pues tengamos que estarlo reforzando tanto. Solamente habla de que no siempre es así, ¿no? En eso que éramos para seguir con el tema, con la línea que comentabas, Chuy, del acercamiento, fíjate que también yo creo que se nos vendió se nos ha vendido una falacia, de la falta de acercamiento de los jueces hacia el pueblo, porque, miren, o sea, yo lo que creo, a ver, ¿ustedes qué opinan? El juez, por la función que él hace, pues no puede andar en las colonias ahí, dando volantes, ¿no? De que está por seguridad. O sea, no, sí, claro, o sea, no es su chamba. Porque, mira, pongámoslo en el ejemplo, ¿no? De los jueces. A ver, el Instituto de Control Vehicular. ¿Quién acude al Instituto de Control Vehicular? ¿Quién acude? ¿Quién ocupe la licencia? ¿Quién ocupe sacarle los papeles al carro? O sea, pero hay un público específico. Ajá. No, o sea, y yo no puedo decir que Control Vehicular no tiene un acercamiento a las necesidades de su pueblo, pues porque no veo yo al director de Control Vehicular en la calle o en la oficina del agua. O no lo veo, o sea, no lo veo yo en la plaza preguntando, pública. o sea, haciendo campaña, haciendo esto. No, a ver, y entonces haría falta una reforma al Control Vehicular, lo estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Para que acerquen a los directores o a la gente que trabaja ahí, para que le acerquen al pueblo, no, porque esa es la función del control vehicular, es enfocada, es focalizada a cierto grupo, va a un público específico. Si tú no ocupas sacar licencia y no tienes carro, no tienes nada que estar haciendo ahí. O sea, no tienes nada que estar haciendo ahí. Entonces, en un juzgado, en un tribunal, vamos a regresar al ejemplo de los jueces, quien no tiene ningún problema legal, no tiene por qué estar ahí en un juzgado. Así, no tiene por qué estar. De hecho, la otra vez, cuenta mi papá que estaban en una ciudad que no era la de él, pero mi papá estaba buscando los juzgados porque ocupaba ir ahí, no sabía dónde quedaban. Conocía la calle, pero no sabía dónde era. Entonces le pregunta a un tránsito de ahí de esa ciudad y le dice, oiga, ¿dónde quedan los juzgados? O el Palacio de Justicia, de primera instancia. Y le dice, el tránsito le pregunta, ¿por dónde le dijeron que quedaba? O sea, y me río porque digo yo, un tránsito que pues en teoría conoce muy bien la ciudad, no tiene idea de dónde estaban los juzgados. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque no es necesario. O sea, probablemente él nunca se ha visto en la necesidad, y qué bueno, de acudir ante un juzgado. Citando a mi papá otra vez, que le mando un saludo. Citando a don López, le mando un saludo. Él dice,
quien cuando él se presenta y da su tarjeta, él dice, ojalá nunca se te ofrezca, da su tarjeta, él es abogado litigante, y dice, porque el que visita a un doctor o a un abogado es porque algo le duele. Entonces, qué bendición que la mayoría de la población no tenga un acercamiento a los jueces porque no se ha visto en la necesidad de estar peleando un juicio. Y muchos abogados, los abogados que nos estén viendo, no me van a dejar mentir. Hay un dicho muy popular que dice, los pleitos ni ganados son buenos. O sea, ¿por qué? Porque te estás metiendo en un proceso judicial que nadie se levanta, nadie en su sano juicio se levanta con queriendo estar en un procedimiento judicial, diciendo, uy, no tengo ganas de pelearme y así, pues para que a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si tienes ese acercamiento con los jueces es porque te has visto en esa necesidad, que a veces cuesta dinero, que cuesta tiempo, que cuesta esfuerzo, de estar en un juicio. Claro, que ahorita lo que comentas de que si ya te ves en la necesidad de estar en un juicio y el juez o el magistrado no tiene la decencia de recibirte, de escucharte, esa puerta cerrada, eso es otro tema, pero ahí sí estaríamos hablando de una falta de acercamiento del juez hacia el pueblo, porque que no te reciban, que no te escuchen, ahí sí estamos hablando de una falta de acercamiento, de que no te permite escuchar y que te diga pues todo, pues ahí pónmelo por escrito y eso, claro, ahí sí, porque tú eres parte de un procedimiento, o todos seríamos parte de un procedimiento en el cual no me permite ni siquiera escuchar. Entonces, a mí me parece, y coincido contigo, Chuy, de que solo quería reforzar un poco esta idea que ya traía ahí, que traía en la punta de la lengua, de que antes de la reforma, claro que había un acercamiento al pueblo. Lo que pasa es que se nos vendió este alejamiento de los jueces hacia el pueblo, se nos vendió partiendo de una premisa falsa. ¿Cuál era? Que los jueces nadie los conoce. Pues es que qué bendición, precisamente, qué bueno que el pueblo, que la mayoría de la gente no conozca a los jueces, porque eso significa que no se han visto en la necesidad de promover un juicio. O sea, incluso lo llegaron a manejar como como el cierre de las puertas, hablando del juicio de amparo, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación, de los tribunales federales, como si el juicio de amparo fuera algo exclusivo, ¿no? Algo elitista. Ajá. Y que entonces la sociedad o la población en general o los más necesitados no pudieran tener acceso. Ahí hay un problema, Michuy, que es que el Poder Judicial de la Federación recibe las demandas de amparo que promueven las partes. Entonces, por las características propias del juicio de amparo y que se requiere un conocimiento técnico, digamos, amplio, para poder plantear una buena demanda, unos conceptos de violación que puedan evidenciar la inconstitucionalidad de un acto de autoridad, se requiere un abogado que haya dedicado bastante tiempo a estudiar, a prepararse, y eso hace que los abogados litigantes pues tengan cobren una tarifa por una demanda de amparo que digamos que es más alta que por tramitar otro tipo de procedimientos. O por lo menos eso es lo que en el mundo los abogados más o menos escuchamos que comentan, ¿no? Que es más caro. La trampa está ahí, creo yo, que el hacerlo un poquito más caro hace que las personas que puedan acceder a él sean menores. Pero eso se atribuye al Poder Judicial de la Federación cuando los titulares no son directamente responsables de eso. No, y tampoco Claro. Y tampoco pueden ser responsables de aplicar la norma. O sea, esto en el contexto de decir, yo no puedo ser responsable de que la ley de amparo vigente tenga 23 causales de improcedencia, o 22 y una genérica, una genérica, todas las que se te puedan. Todas las que puedes encontrar. Entonces, por mí, por todos mis amigos. Exacto. Entonces, no se puede ser responsable al juez de eso. Si realmente quisiéramos una reforma que permitiera hacer más accesible el juicio de amparo, pues modificas la ley de amparo, ¿no? Y las reglas de procedencia. Quita el principio de definitividad, quita otras cosas. Exactamente. Entonces, el acercamiento, aterrizándolo del juez a la población, o en este caso, de que la población se pueda acercar al juez, entendiéndolo, poderse acercar al juicio de amparo, no parte de quién va a ejercer el cargo, sino de con qué norma se va a regular la procedencia del juicio.
Porque el juez que llegue por vía popular o por la vía que sea, Es la misma ley de tiene amparo, el deber ¿no? de aplicar la misma ley de amparo. En teoría, su actuar tendría que ser el mismo que los jueces que están actualmente desempeñando el cargo, porque siguen siendo las mismas leyes. Exacto. Y ¿No? hay otra. No importa cuando lleguen los jueces a partir de la reforma, no importa quién llegue, porque si el problema está como dices, bueno, problema entre comillas, en los abogados que tienen tarifas elevadas y que por eso se convierte un juicio elitista, es que aunque me pongas a quien me pongas de juez, es que los abogados van a decir, pues yo tengo que seguir cobrando por mis servicios, ¿sí? Aunque, Claro. aunque voy a hacer la aclaración, digo, para la gente que nos escucha y que a lo mejor no lo sabe, hay abogados, hay defensores de oficio pagados por el Estado, pero bueno, ahí todos sabemos, un inconveniente que esos abogados normalmente tienen mucho trabajo, tienen muchas cargas de trabajo y como ellos no cobran honorarios, ahí puede llegar muchísima gente. Muchísima gente, claro, tienen un conocimiento técnico para el amparo, son buenos, claro, porque a eso se dedican, pero al tener tanta carga de trabajo por la gente que promueve juicios de amparo, muchas veces no se les da esa atención tan personalizada, no porque no quieran, sino porque la carga de trabajo los excede. No, bueno, ¿sí? y también entiendo que tienen ciertas reglas para aceptar. Claro, porque al ser un servicio gratuito no pueden llegar, digamos, cualquier persona. Digamos, un conocido empresario nacional que aparece en las listas de Forbes de las personas más ricas del mundo, sí. Pues que llegue a pedir asesoría a la Defensoría Pública Federal, pues la institución no está creada para eso. Ahí importante, ¿no? El Poder Judicial Federal tiene su defensoría de oficio, sus asesores, los locales también federales, los poderes judiciales locales también. Y velan porque los más necesitados sean los que puedan ocupar de ese servicio y a quienes se les preste, ¿no? Entonces, ¿quieres más defensores? Pues dales más presupuesto. Sí. ¿Por qué más presupuesto? Pues para que hagas más gruesa la base de defensores, de asesores jurídicos, que puedan dar más atención a esta cantidad de asuntos que llegan. Exacto. Y entonces, aunque me cambien, ahora me regreso al tema de los jueces, aunque me pongas jueces o que nombren jueces elegidos vía popular, eso no va a cambiar el hecho porque el camino para llegar, para acercarse, o sea, el camino que sigue el pueblo, o sea, la gente, el individuo, para acercarse con el juez, que es mediante la demanda de amparo, ese camino va a seguir siendo el mismo. Mientras no se reforme, como dices Chuy, mientras no se reforme la ley de amparo, es que va a tener que seguir siendo el mismo. Mientras sigan habiendo 22 causales de improcedencia más una genérica, es que el juicio de amparo va a seguir, la vía para acercarte a esos jueces va a ser la misma, porque de nada me sirve. Y lo voy a poner como nos lo quisieron vender. De nada sirve que el juez, que un juez en general, haga una labor de ir caminando a los barrios, a las colonias, ya siendo juez, que va para ver qué demandas tienen, qué necesidades, qué ocupan. Es que esa no es su labor, No es, a ver, ¿dónde van a promover una demanda? A ver, aquí ocupan una demanda, a ver, aquí. No, ocupan la demanda, el camino es este. Ocupan acercarse al juez, ahí están las puertas abiertas. Hay un mecanismo, incluso nosotros ya habíamos hablado de eso. Pero a ver, ¿un juez puede apoyar a la población a promover una demanda? Claro que no. Claro que no. A ver, pero pareciera que ese es el acercamiento. Pero por eso la pregunta, una de las primeras preguntas que hice, no recuerdo si fue la tercera vez, ¿cómo que Jesús nos encaminó atinadamente a la cuestión estrictamente profesional, pero es, ¿cómo es que un juez o una persona juzgadora se debe de acercar a la población? Ya vimos que la vía institucional es conduciéndose con rectitud en su función, es decir, como guía de un proceso, como persona que va a resolver un juicio, debe ser dando un trato igual a las partes, escuchándolas, pero a ver, fuera del juzgado, digamos, fuera del tribunal, un juez, ¿cómo puede interactuar con la población en su papel de juez? A mí lo que se me ocurre es, por ejemplo, o algo que me tocó ver siendo estudiante, va un juez a una universidad porque va a haber un simposio, una conferencia sobre un tema específico.
Entonces, pues todo el mundo pues, le interesa cuál es la opinión del juez jurídica respecto a cierto tema, ¿no? Y algo que cualquier persona que vea un titular hablando en público va a escuchar de manera recurrente, a lo mejor con otro fraseo, pero más o menos la idea de que, oiga, no quisiera adelantar mi criterio jurídico, ¿no? Sí, entonces me hace pensar, ¿qué tanto puede hablar un juez en público sobre un tema jurídico en concreto? Aunque sea de forma hipotética, que no lo pueda, para no comprometer su criterio, ahora de verlo plasmado en un juicio y que diga, china, es que en tal conferencia se me ocurrió decir que esta norma era inconstitucional, pero ya la estoy viendo a la luz de los conceptos de violación que me plantean y pues no da para declararla inconstitucional. Es más, y se me hace, ya que lo veo en papel, hace que no es inconstitucional. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se puede acercar la población el juez a la población? Porque no les puede ayudar a promover una demanda. No, a menos que él sea quejoso también. Digamos, pero hablando. Dando conferencias, pues sí, puede dar conferencias, pero tiene que cuidar no comprometer el criterio. Exacto, es que ese es el problema. Yo creo que ahí es donde estaba la falacia o la trampa que nos vendieron para motivar la reforma, o que nos dieron para motivar la reforma. El acercamiento de un juez no es así. O sea, si un juez da una conferencia, si un juez da alguna charla académica, bueno, se va a reducir a temas de explorado derecho, sí, a temas que no esté innovando, o sea, realmente, porque un tema de explorado derecho, pues, ni modo que diga, el que habla del derecho de petición, pues sí, o sea, puede ir a relatar el contenido de una jurisprudencia, explicar una sentencia que le haya dictado. Exactamente. Pero también se me ocurre, digo, algo que me viene a la mente con el deber del juez con la población, o cómo puede interactuar con la población en general. Hay una anécdota, y a ver si no me equivoco, si es así, los conocedores que nos escuchan me corrijan, aclaren, porque es un dato muy, muy interesante, de un juez federal que no recuerdo si estaba en Chihuahua o en qué estado de la República sucedió esto, hace ya muchos años, ¿no? Fue en la época de la Revolución, y habla también de lo importante de reconocer la figura del juez de distrito, del juez federal, porque creo que él estaba en presencia de un evento público y no sé si por ahí llevaban a una persona a fusilar. Sí lo he escuchado. El sentenciado le pide al juez el amparo, lo grita públicamente: señor juez, protéjame, me van a fusilar, o me va a pasar algo. Y el juez desde su balcón o desde el lugar donde estaba, al ver ese acto aparentemente privativo, le concede una suspensión. Escucha a ese ciudadano que sin haber ido a un juzgado, que sin haber promovido propiamente una demanda con todas las formalidades, va a ser víctima de un acto abusivo o arbitrario. Irreparable. Algo que me equivoco, creo que lo iban a fusilar. Sí, yo también lo he escuchado, sí. Es un dato histórico que no sé si malamente no tenemos en mente, pero este juez otorga esa medida suspensiva, esa medida cautelar en el momento y separa el acto privativo. Paréntesis, la violación de no suspensión es un delito. Sí. Claro, no sé si en ese momento lo era, pero actualmente yo no sé si siga vigente eso, porque hay múltiples autoridades que no respetar las suspensiones, pero bueno. Tiene que estar probado que violaron la suspensión, por lo cual hay que tramitarse un juicio. Claro, ¿no? Y esto es importante porque es triste, en mi opinión, pensar que se esté perdiendo el respeto a la investidura del juez federal, a que sus mandamientos no tengan la suficiente fuerza para detener un acto arbitrario, como sí lo fue en ese entonces. Esto con ese famoso acercamiento del juez a la población. Porque ese es el poder que debe de tener un juez federal, de que si va por la calle y ve que a una persona le está levantando un policía, aparentemente a la fuerza, le está quitando la mercancía, lo están golpeando, el juez debe tener el poder de en ese momento decir, oye, alto, ¿no? ¿Quieres que te proteja respecto al acto privativo? Sí.
en ese momento a lo mejor puede dictar una medida cautelar y decir, a ver, alto, ¿no? No sé si tanto así como lo planteas en un aseguramiento de mercancías. No, digo, exacto, sí, tienes razón, sí, pero no, sí en un acto que tenga el suficiente en el 22, daño. actos prohibidos es por el 22. Pero en actos, cuando la vía está en peligro, si no me recuerdo, la ley de amparo permite la promoción del juicio vía verbal. Por comparecencia, claro. Hay que acudir ante la autoridad, eso sí, Claro. lo que el juez no puede, creo que es buscar a la persona, a preguntarle, sino quien tenga conocimiento de que la vida de una persona está en peligro por culpa de algún servidor público, digamos, de alguna autoridad, puede ir, aunque no tenga un mandato ni una representación legal, puede acudir ante la autoridad de amparo, de manera verbal decir, oye, yo sé que está pasando esto, la vida de fulanito está en peligro, y la obligación legal que tiene el juez es primero en tomar todas las medidas necesarias para asegurar la vida de esa persona. Sí. Ya luego se cumplirán las formalidades para tramitar la demanda y resolver el asunto del fondo, ¿no? Pero digamos, en eso sí. Digo, a lo mejor sería interesante ahorita no tocarlo para no desviarnos mucho del tema, pero meditar en la facultad que pudiera tener un juez para participar oficiosamente en un acto que en público él ve que es privativo, ¿no? ¿Hasta dónde, sin decirle un acto, te refieres a los que es prohibido por el 22 constitucional, ¿no? Exacto, o una arbitrariedad, ¿no? Algo que veas y tú eres el juez, lo estás presenciando, ¿cómo puedes guardar silencio, quedarte callado ante algo que ves que está mal y que tienes el poder de detener? Sí, a priori, yo ahí coincido contigo siempre y cuando sean lo que te comento, o sea, de que algo que afecte la vida, desaparición forzada de personas, o sea, los actos prohibidos por el 22 constitucional y que la ley de amparo permite que la demanda de amparo, que el juicio de amparo sea promovido por comparecencia. De forma verbal. Sí, ahí sí, con que le chifles al juez, si lo ves pasando. Exacto. O que no le chifles. O sea, te digo, tú como juez lo estás viendo. Es que ahí rompería con el principio de instancia de parte que rige el juicio de amparo. Y sería de cualquier parte. Sí, claro. Pero eso lo entiendo. Pero ese creo que sería un punto importante. Pero bueno, es que aquí también es que a veces nosotros, por nuestra labor diaria, pensamos en juez y pensamos en juez federal de amparo. Sí. Habría que ver si esas facultades las tiene otro tipo de juez, ¿no? A lo mejor un juez del fuero común que tiene una que puede dictar una medida cautelar. En alguna especialidad, ¿no? Digamos, ¿no? Habría que ver la ley de su... Pero el amparo, sí, a mí, nada más por el principio de instancia aparte, es que un día vamos a hacer un podcast hablando acerca de qué es el juicio de amparo. Sí, es que pienso en esto, porque eso es lo que realmente, si quisiéramos hablar de una reforma que acercara al juez a la población, o viceversa, que le permitiera a la población acercarse al juez. En los términos propuestos. O sea, eso es lo que tendrías que modificar, ¿no? Darle esos dientes, esa facultad al juez del distrito, para que si va en la calle y ve algo arbitrario, él pueda intervenir sin el principio de instancia de parte agraviada. O sea, cosa que hoy en día no se puede violar o no deberíamos de inobservar. Pero me refiero a que esos son los puntos que se deberían de haber reflexionado para hablar de que los jueces no se pueden acercar a la población o no se acercan a la población, o la población no se puede acercar al juez. Ya te entiendo. O sea, son los cambios que son necesarios. No la elección vía popular. Al contrario. En eso lo único que, no es por ser abogado del diablo, pero lo único que sí veo que puede de alguna manera acercar a estos dos polos, que no son polos, ¿no? A la población de uno de los órganos de gobierno, que son los jueces, es que por lo menos, en teoría, va a haber mayor publicidad respecto a quiénes ocupan ciertos cargos, ¿no? Va a ser más fácil que la gente sepa quiénes son los ministros, ¿no? No, lo cual no digo que sea mejor, nada más para saber quiénes son, pues sí, al hacer votación pública a nivel nacional, pues más personas van a saber quiénes son. O igual, digo, para la interrupción, porque, o igual va a suceder como hoy en día. ¿Sabes quiénes son los ministros en la medida de que salen en las noticias? Y mucha gente igual no va a saber quiénes son. Pero es que volvemos al punto. Ok, el poder político expuso esto y lo que se le ocurrió fue por elecciones, más gente va a saber quiénes son. Pues sí, más gente va a saber quiénes son. Pero la pregunta adecuada es, oye, primero, atendiendo las funciones de un juez, ¿cómo le hacemos para que se acerque a la población? ¿No? Y segundo y viendo el perfil de juez ideal, ¿cuál es?
cómo puede interactuar en su cargo con la población, porque, insisto, por lo menos tratándose de personas juzgadoras que tratan el juicio de amparo, están impedidos para actuar de oficio, para conocer de oficio, ¿no? Porque ya una vez que el juicio de amparo tú presentas la demanda, el juez oficiosamente tiene que hacer una serie de actitudes para desarrollar el procedimiento. Sí, o sea, incluso en las causas, perdón, de recusación, por lo que decíamos de que si se pueden pronunciar anticipadamente en entes públicos, si emiten un pronunciamiento anticipado sobre un asunto delicado, pueden estar sujetos a ser recusados al momento que van a juzgar un asunto sobre ese tema. Y no poder resolver. Y no van a poder fallar. No es que no quieran participar, o es que legalmente están impedidos. Es que ahí habría que meditar si el dar tu opinión jurídica respecto a un tema concreto es equiparable o puede ser causa de que esté en riesgo tu imparcialidad para resolver un asunto futuro. Que digas que como yo ya dije que mi opinión es esta, ya no puedo cambiar, pues no debería de ser. No debería Pero ser. legalmente sí te diría, oye, pues que tú ya de manera notoria pareciera que la imparcialidad puede estar comprometida porque tú mismo ya dijiste que tal tema debe de ser de una forma, ¿no? Sí, digamos, si esa opinión la emite con su familia, pues no pasa nada. Exacto. Pero si le emiten una conferencia que se transmite a nivel nacional... Que no queremos decir que los jueces no puedan participar en programas de difusión, porque nosotros mismos, como servidores públicos, estamos hablando, pero habría que verlo, ¿no? Sí. Entonces, el que tengan, a ver, reconduciendo esto a lo que propuso el poder político, no lo que nos gustaría, sino lo que se propuso es hacer campaña de candidatos, acceder al cargo y hacer campaña de jueces para conseguir una reelección. ¿Cómo va a acercar a la población? Porque ya lo hemos hablado, lo que deben de prometer es hacer justicia, ¿no? A lo mejor pueden escuchar las inquietudes de un sector determinado de la población, que es quien nos va a votar de hoy, es que aquí, a lo mejor, pues, darle prioridad a los asuntos de cierta naturaleza, porque es lo que nos afecta. Supongamos una ciudad que esté pasando por una ola de violencia, que le digan a los jueces penales, oigan, yo sé que tienen muchas causas, pero estos delitos que nos impactan a la población, asalto, robo, secuestro, homicidio, feminicidios, darle prioridad sobre delitos de índole patrimonial, ¿no? De grandes personas morales. Ahí, por ejemplo, sí habría un acercamiento, pero eso ya existía antes de la reforma, porque las partes, pensemos en las causas penales, las partes podían acceder, o sea, en la medida en que el juez permita que las partes hablen, o sea, o aleguen verbalmente ante él, ahí está el acercamiento. En la medida en que, hablando en causas penales, en juicios penales, en que el Ministerio Público pueda platicar con el juez, ahí hay un acercamiento. O sea, porque el juez no necesita a 50 gentes que le estén diciendo, es como esto. No, a ver. Con uno que hable en representación de todo de una demanda o de un juicio, con uno que hable o dos que hablen, es más que suficiente al momento de exponerle al titular. Puede a lo mejor, imaginemos en un asunto agrario, en un asunto que tiene que ver con problemas ejidales, pero que sea un asunto, digamos, colectivo, que afecte a un montón de ejidatarios y a sus familias. No ocupa ir todo el ejido. Ya, claro, podrá ir y claro, y le darán apoyo moral. No, y te voy a decir algo, pero si van, la obligación del juez es escucharlos a todos. Totalmente. Pondrá orden para que el diálogo sea eficaz, para que las personas no estén hablando al mismo tiempo, pero como servidores públicos, ya lo decía Jesús, nuestra obligación es escucharlo. Más allá de la obligación que puedan o no tener como servidor público, más como respeto a una persona que está acudiendo ante ti por un problema, escúchalo. Sí, ¿no? Escucharlos a todos, ¿no? Y entonces no es eficaz, no es eficaz, claro. Perdón, no es eficiente. Ajá. Claro, no, y puede proponer reglas, ¿no? Puede decir, sí, por supuesto, ¿saben que van a hablar todos al mismo tiempo? Como tengo que escuchar a 100 personas, por favor, si pueden en tanto tiempo exponerme
cuál es su inquietud, Sí. se lo agradecería porque... O nombrar un representante común. Si 10, 20 tienen una misma idea, bueno, pásensela a él puede pasar. O sea, Exacto. porque Los que tengan la misma idea, ¿no? al final de cuentas también tiene que haber una forma ordenada de exponer las ideas, de optimizar el tiempo, de que hay más personas que quieren hablar. Entonces, sí también la población debe ser un poco comprensiva con esos límites. Que solamente es un titulado, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y aparte, hay que pensar en el punto práctico y también lógico. O sea, si nosotros tres coincidimos queremos hablar con un titular, porque tenemos un problema, pero los tres tenemos la misma petición, ¿qué caso tiene que se la digas tú, luego se la diga yo y luego se la diga ella? Sí, lo vamos a decir la misma. Pero si cada uno tiene, aunque somos del mismo juicio, tenemos perspectivas distintas, ya sea porque somos contraparte o aunque seamos de la misma parte, parte demandada, parte actora, parte quejosa, dependiendo del juicio que se trate, si somos de la misma parte, pero tenemos perspectivas distintas porque creemos que el juicio nos va a afectar de manera distinta, bueno, bien, adelante, cada quien pasemos y a exponer lo que creamos conveniente. Pero a lo que yo iba con todo esto, era lo que ya hemos dicho en esta charla. El acercamiento del juez hacia el pueblo se cumple en la medida en que recibe a las personas que forman parte de los diversos juicios que él tiene a su cargo. Ahí es donde se cumple ese acercamiento, donde él recibe, escucha, ¿sí? Esa problemática que se le está planteando más allá del papel, sino que se le está dando estos que llamamos nosotros alegatos de oídas, ¿sí? Que muchas veces te dan un resumen, te sensibilizan frente al juicio. Si ese acercamiento, si el juez no permitiera que las partes del juicio se acercaran y se desahogaran o no los escucharan, yo ahí sí pudiera decir, hipotéticamente hablando, que no hay un acercamiento. Y si esa fuera la conducta reiterada de todos los jueces. A ver, y si te dice, oye, no te voy a escuchar, pero preséntamelo por escrito. Pues es que estamos hablando de lo mismo. Es que no, o sea, yo por lo menos entiendo que, o mi creer es que no es lo mismo pues leer que escuchar. No es lo mismo. Y te voy a decir algo, claro, lo que obliga es lo que está en papel. Pero claro que los alegatos de oídas son relevantes, o sea, son importantes, a lo mejor de hecho, a lo mejor no de derecho, ¿verdad? Pero sí de hecho. Pero entonces pero no se pueden plasmar en una resolución judicial. No, pero si eso mismo que te está diciendo la persona te lo pone por escrito, pues ahora sigue como dicen por ahí, queda más macizo, más amarrado. A ver, uno de los deberes del juez es dar justicia completa, es decir, a todo el planteamiento hecho por la parte, da la respuesta. No quiere decir que le vas a dar respuesta positiva, ¿no? A lo mejor le dices, oye, en esto no tienes razón, y en consecuencia todo el resto de argumentos que parten del primero es verídico, pues no los tengo que estudiar, porque pues, si el primero no tiene razón los otros 5, ¿no? Pero parte de acercarlo entonces a los jueces al pueblo, los pueblos a los jueces, se cumple si el juez resuelve sobre todas las peticiones que se le formulan. Yo creo que, bueno, yo a mi ver, no sé qué es que Chuy, que no tiene que ver con el acercamiento. Eso más bien tendría que ver con la... No, porque es que si el acercamiento que tiene que ver es con la capacidad de escucharlos, ¿no? Sí. Vamos a decir, literalmente escucharlos, porque físicamente se presentan a exponer cuál es la temática que ya expusieron en su demanda. Ajá. Y si tú resuelves todos los planteamientos de la demanda, pues es la forma en la cual el juez se debe acercar a la población, que es su actividad jurisdiccional, o no se limita a eso. Yo creo que no se limita a eso. Yo creo que porque incluso darle trámite a los planteamientos por escrito es una obligación, como dices tú, es parte de la justicia completa. Ajá. El acercamiento, de hecho, si nos damos cuenta, el acercamiento de los jueces hacia el pueblo es una actividad, me parece, no jurisdiccional. ¿Es el famoso activismo judicial? Es una, no sé, a lo mejor sí, ¿no? Es que como no sé la definición del activismo judicial, no puede decir. Sí, bueno, ¿no? Es que ya lo hablamos un poquito. Ahí los jueces, como estudiosos de derecho,
pues no solamente estudian los temas que tienen bajo su conocimiento, sino que pues, las inquietudes personales que puedan detener, las inquietudes profesionales o académicas, y de repente pues, hacen publicaciones sobre ciertos temas jurídicos, y luego, cuando ven asuntos relacionados con esto, pues de alguna manera utilizan estos argumentos que ya expusieron en público para resolverlo. E incluso pudiera darse el caso de que pues, hay una norma que te dice algo, pero como en el fondo creen que debe de ser de otra forma, resuelven por la vía legal, ya sea desaplicando la norma o darle una interpretación que se acorde con aquello que ellos investigaron, digamos, y resolver. Entonces, aquí se puede plantear una cuestión, que es donde viene el activismo judicial, que es, como yo creo que un tema específico debe ser así, siempre busco la forma de resolverlo así, jugando con las pruebas, con los argumentos, con la ley. Y hay unos que dicen, oye, yo creo que debe ser así, pero este caso concreto, ni de las pruebas, los argumentos, ni de las normas aplicables, veo que pueda salir así. Entonces no lo hago. El activista busca la forma de que se sea, ¿no? Digamos, activamente busca la forma de que legalmente o judicialmente quede un tema de la forma en que ya lo investigó, ¿no? Pero eso a lo mejor es alejarnos un poquito del tema de que estamos hablando de acercamiento. Me parece que que el activismo, si eso es activismo, me parece que se dista un poco del tema del acercamiento de los. Pero bueno, a ver, entonces para volver al tema del acercamiento de los jueces a la población, Jesús, ¿tú crees que la reforma, tal cual quedó, cumple con esta intención de acercar a los jueces a la población? No. O sea, yo digo que no, porque lo que se explicó, más bien, lo que se quiso utilizar como justificación para afirmar por qué los jueces no se acercaban al pueblo era, la población no sabe quiénes son sus jueces. Uh-huh. Entonces, más allá si el acercamiento tiene que ver con la permisión de que escuchen a las partes, con el deber de recibirlos, con todo lo que hemos aquí tratado de comentar, de explicar. El punto es, si antes la cuestión era, las partes no conocen a sus jueces, pues es una falacia. Sí lo conocían. Es información pública. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que ahora sea por vía popular? Incluso, y dicho con todo respeto, ¿cuántas personas van y votan por un diputado, un senador, un presidente? Miles. Uh-huh. Si no es que millones a nivel república, ¿no? Bueno, si hoy en día, aquí a nivel local, tú le preguntas a la persona, ¿te acuerdas por quién votaste como diputado? Muchos no van a acordarse. No saben quién es su diputado y fueron a la urna a votar. Entonces, hoy en día probablemente van a anotar un folio por el nombre del juez por el que van a votar. Uh-huh. O sea, a lo mejor no se van a acordar del nombre, se van a acordar del folio. Entonces no van a conocerlo. A ver, entonces el juez va a pasar de ser, o el candidato va a pasar de ser una persona a ser un número. A ser un número. Digo, en lo que me parece va a acabar siendo el proceso de elección. ¿Por qué? Porque van a tener, no sé si 3 o 10 minutos como máximo para la participación en medios y demás. No sé cuántas personas vamos a tener la posibilidad de ver y escuchar a todos los candidatos para conocerlos. No sé cuántos nos vamos a poder enterar al final de cuentas quiénes quedaron electos en todos los lugares como jueces a nivel nacional o por lo menos a nivel local. Y entonces yo como ciudadano me quedaría igual que como estoy hoy en día. Voy a conocer al juez en la medida de que vaya al juzgado, como decía Carlos, tenga necesidad de acudir a un procedimiento y me den la oportunidad de conocer su nombre. Y que este juez me escuche en la medida de que me acerque yo a él y le pida una audiencia para exponerle mi caso. Entonces, la reforma para mí no cambia esto porque esto ya existía. Para mí nos quedamos igual. Incluso a nivel seguridad, si yo fuera candidato para ocupar un cargo como juez, me pone en una situación de mayor riesgo. Porque a la sociedad en general le estoy dando todos mis datos, toda mi familia, le estoy permitiendo que me conozcan. ¿Y qué implicaciones eso va a tener para un juez que juzgue a un delincuente por secuestro?
por crimen organizado. Ya le corresponderá al órgano de administración brindar todas las medidas de seguridad titular. No, claro, pero eso ya existe hoy en día. Y eso es criticado. Pero, es que si hay algo que me queda claro de esta charla de hoy, y no sé por qué en las ocasiones anteriores no lo había reflexionado así, solamente se cambió la Constitución, la forma en la cual se eligen a los jueces, quiénes van a ser los órganos de administración del Poder Judicial de la Federación, pero no se han cambiado ni las normas procesales, ni las normas sustantivas, ¿no? Entonces, los jueces tendrán que seguir aplicando las mismas leyes vigentes que estaban igual de vigentes previo a la reforma. Entonces, en teoría, la actividad jurisdiccional va a seguir siendo la misma. Y se va. La pregunta es, ¿qué cambió? Esto esperemos que no sea un gatopardismo. Gatopardismo es cambiar todo, hacer cambios para que todo quede exactamente igual. Pero discúlpame la interrupción, Jesús. Pero bueno, Carlos, igual que todos los programas, la pregunta, la reforma, la cual fue aprobada, ¿cumple con el objetivo de acercar a los jueces a la población? ¿O la población a los jueces? Pues como decía Chabelo, una espantosa X le vamos a poner ahí porque coincido con lo que hemos platicado aquí ampliamente, y ahorita específicamente con lo que dice Chuy. El acercamiento al pueblo ya estaba, acuérdense. El acercamiento entendido como por la labor jurisdiccional o la función como servidor público, juez, tiene el acercamiento al pueblo, y ya lo dije yo anteriormente, no es andar tocando las puertas de las colonias y eso, no. El acercamiento al pueblo es en la medida en que las partes de los juicios conozcan al juez, tengan ese acercamiento y el juez permita también que las partes se acerquen. ¿Sí? Eso no significa que todo México conozca el nombre de sus jueces, es que no, porque, y de hecho, es lo que yo decía, qué bendición que la mayoría de la gente no conozca a los jueces, porque entonces no se ha visto en la penosa necesidad de formar parte de ellos. Entonces, acercar a los jueces al pueblo en la forma en la que nos decían que iba a ser y que iban a conocer a los jueces y que iba a haber un mayor acercamiento, eso ya existía. O sea, que conozcas el nombre de la persona. O sea, una cosa es acercar a los jueces al pueblo y otra cosa es acercar el candidato al pueblo. Vas a conocer por quién vas a votar, pero no vas a conocer a tu juez. No vas a conocer a todos los jueces que van a quedar. Entonces, la reforma nos vendió castillos de arena, castillos en la arena. Nos dijo, vamos a acercar, no acerca a los jueces al pueblo, acerca a los candidatos. Es cuanto. Muy buena reflexión, señor secretario, muy atinado, me gusta esa frase, ¿no? La reforma va a ser que se acerquen los candidatos al pueblo, no los jueces. La verdad, muy buena, ¿no? La verdad, se me encueró el chino. Se me enchinó el cuero, ¿verdad? Cuando la dije. Y así es cuando no hay cámara prendida, no crean. Pues nadie me preguntó, pero yo también. No, permítame. De algo que he aprendido en esta charla, yo creo que la reforma propuesta no era el mecanismo para lograr el acercamiento de la población a los jueces, ni de los jueces a la población. Entonces, creo que los tres coincidimos en que esta medida no era la idónea para lograr ese objetivo. Sí. Pero bueno, chavos. Por unanimidad, espantosa X. Sí. Ya van 13X, ya van 3. No, en el primero yo. Sí, cierto. No, bueno, primero salió por mayoría. Tienes razón. La segunda. Vayan y véanlos, están muy padres. El segundo, ¿quién votó en contra? No me acuerdo. Nada más yo en una sí dije. Pero es una visión a largo plazo, por favor, si vayan a verlo, pero es a largo plazo, ¿no? Bueno, próximamente estaríamos hablando ya de la última característica, digo, un easter egg, un adelanto, spoiler alert, sería el tema del nepotismo, ¿no? Ya. Oye, un dato curioso, un día me dio por investigar cuál es el equivalente español a decir spoiler. Spoiler en inglés es la palabra que se utiliza para hacer un adelanto de un final, de un producto audiovisual
pero también puede ser de un libro, ¿no? O sea, de una serie de televisión, de una película, de un videojuego, de algo. Le estás adelantando la trama. Entonces, en español, ¿cuál es el equivalente? ¿No? Oye, ¿es cierto? ¿Y cuál es? ¿No? Entre las opciones que hay es destripar. Me quedé así de, no, pues. No, mejor me quedo con creo que me voy a spoiler. quedar con spoiler. No es por hacerle el feo a nuestra Oye, lengua sí. materna. Me Pero me sí. spoileaste. Entonces lo voy a spoilear. Y Es que spoilear sería- es como los caballos, ¿no, Michu? Los No, spoileamos. ese es espuela. ¿no? Sí. Pero utilizar la espuela, ¿qué es? Clavarle. No, pero como la palabra para decir, que Spoilealo. ahí está, pues es que suena eso, no estoy diciendo que sea, pero suena como que estás ahí Sí, ¿verdad? dándole el caballo. El ¿no? caballo, Pero eso es con la intención de incentivarlo que haga algo. Sí. Aquí más bien le estamos adelantando lo que vamos a hacer. Le Lo que estamos vamos a hacer echando a nosotros, perder el final. Estamos spoileándolos, pero spoilándonos a nosotros. Porque vamos a hacer algo. Para hacer algo. Pero bueno, Entonces vamos a hablar del nepotismo. el la próxima. adelanto que Carlos nos quiere compartir, perdón, interrupciones aparte es nepotismo. Sí, nepotismo. Si de repente ven que el episodio 4 hablamos de otra cosa, hagan en cuenta que esto no pasó. ¿no? Sí, pero lo más seguro es que primero Dios hablamos de eso. Pero bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias. La verdad, disfruté mucho. Como siempre, un placer estar con ustedes. La verdad, empezando el año con el pie derecho, con el frillito y pues con la mejor compañía. La verdad. Muchas gracias. No, señor conductor, por favor, termine. Bueno, pues terminamos el programa. Se nos fue Muchísimas rápido la hora. gracias a la audiencia y nos veremos aquí en un próximo episodio. Recuerden el nepotismo a la luz de la reforma judicial. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.